Muy bien, vamos a empezar el seminario de este lunes. En esta ocasión invitamos a la doctora Marilena Luna Morales, que trabaja aquí en el CINDESTAP, es una especialista en bibliometría y sensometría, y nos va a presentar la información que recabó y que integra su tesis de doctorado que presentó en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero en coordinación con, allá tienen un centro universitario de investigaciones bibliotecológicas. Entonces, el doctorado es en bibliotecología y ciencias de la información, pero sobre todo para nuestros estudiantes. Entonces sí me gustaría hacerles un comentario. Con esta presentación sería la tercera tesis muy cercana a los temas de nuestro programa de desarrollo científico y tecnológico para la sociedad. Entonces el primero, que a lo mejor no se recuerda, pero lo presentó Francisco Collazo, sobre la visibilidad de las ciencias físicas en América Latina. Como él ya presentó su tesis hace 2 semanas en el mismo lugar, entonces esa es un tema de comparación. El otro fue el de Eduardo Robles Montt, que nos hizo una presentación sobre aspectos de nanociencia y nanotecnología en México, también una visión de bibliometría. Ese doctorado lo presentó en Francia, pero también es muy cercano a nuestro tema, ahí es sobre sociología de la ciencia. Y este tercero, pues entonces es también más cercano a sensometría, pero vamos a ver. Y entonces también hasta la correspondencia primero de la ciencia mexicana banda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como bien decía Miguel Ángeles, estos resultados que yo voy a presentar forman parte de lo que fue mi tesis de doctorado, pero también es el resultado de un trabajo que ya se envió para revisión a la revista de Interciencia. Y bueno, la revista está un poquito saturada de trabajo, entonces pues hay que esperar el turno para que nos den la versión final. Pero bueno, pues vamos a presentarlo, y de hecho la estructura que voy a seguir para la presentación es el mismo esquema que sigue el contenido del trabajo que se envió a Interciencia. Por ello es que vamos a ver la parte que corresponde a introducción, materiales y métodos, resultados, y algo que le llamo aquí discusión y conclusiones, pero ya viendo que es tan larga la presentación que pues cortamos discusión y nos quedamos algo así como con conclusiones. Entonces vamos a empezar con la parte de la introducción, y aquí me gustaría empezar comentándoles que el tema o el estudio de la ciencia en México es un tema que se viene trabajando ya desde hace muchísimos años. Siempre se han estado abordando temas en relación al estudio de la ciencia en México, pero como que en los últimos años ha tenido un renovado interés por estudiarlo un poco más, sobre todo porque se han estado generando algunos incrementos, o más bien se han estado generando incrementos en la ciencia en México. Y los diferentes estudios que se han hecho, pues tienen enfoques distintos. Por ejemplo, hay algunos que parten de estudiar el asunto de la institucionalización y profesionalización en México. Otros más se orientan a hacer aplicaciones más directas o relacionados con estudios, decía Miguel Ángel, bibliométricos, cienciométricos, dentro de lo que son las escalas métricas, pero orientados a estudiar la producción de impacto científico y con miras a la generación de política científica. También están las aportaciones que se hacen relacionadas con investigaciones más directas de lo que tiene que ver con la aportación que hacen algunas instituciones del país en relación a producción e impacto. Entonces así podríamos ver que son estudios orientados, por ejemplo, a instituciones muy particulares, como es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, del CINDESTAP, pero también hay de sectores muy específicos como también SINTEX, de Colpos, del Colegio de Posgraduados, o del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo.
Uno de los estudios que también se han retomado en los últimos años es lo que tiene que ver con la aportación que hacen las entidades federativas. Mucho se ha estudiado el caso de Morelos, por ejemplo, que tiene o se ha convertido a partir de la década de los años 90 en la segunda entidad federativa de mayor producción después del Distrito Federal. Y bueno, pues también se han hecho estudios sobre el caso de San Luis Potosí, Puebla, Jalisco, entre otras entidades federativas. Otro aspecto que también se estudia o se ha estudiado como parte de la evolución de la ciencia en México tiene que ver con campos específicos o disciplinas muy particulares. Así tenemos que se ha estudiado sobre la agricultura, la física, la química, medicina, pero casos muy particulares también como es el TAFWAR o esteroides, tifo. Todo va dependiendo de las formas en que uno va viendo que está evolucionando el crecimiento de la ciencia en México o los orígenes, cómo se han dado los orígenes en la evolución de la producción en México. No faltan los estudios orientados hacia lo que son los científicos mexicanos más productivos. Y un tema que últimamente viene a renovar el interés por el estudio de la ciencia en este país, pues tiene que ver con la evolución de los primeros patrones de publicación registrados en revistas de corriente principal. Esto es de hecho uno de los temas que más se ha abordado últimamente y tiene mucho que ver con esta gráfica que yo les presento, porque de alguna manera de estos estudios hemos podido determinar que, por ejemplo, una situación que vale la pena mencionar es que yo diría que con los primeros estudios que se han hecho de la primera mitad del siglo XX y luego lo que corresponde del 51 hasta los últimos años, hasta finales de los años 70, podríamos decir que ahora sí en México se ha estudiado todo lo que es el siglo XX y bueno, parte del siglo XXI, pero ya es un esquema de estudio que se ha hecho completo de la ciencia mexicana. Por eso es que tenemos estos datos. Por ejemplo, en la primera mitad del siglo XX, pues sí podemos determinar que había un crecimiento un tanto lento en cuanto a producción registrada en revistas de corriente principal, o sea, revistas registradas en bases de datos Web of Science. La producción no alcanzaba en esta primera mitad del siglo XX más de los 300 trabajos. Sin embargo, si vemos los trabajos ya de forma acumulada y retomando de 1900 a 1980, vemos que el incremento de la producción se va a los 8.000 trabajos. Pero si retomamos ya hasta 2000, el incremento es de 60.000. Ya para 2009, o sea, de 1900 a 2009, la producción alcanza los 129.000 trabajos para México. Y estamos hablando de trabajos registrados en revistas de corriente principal. Este tipo de datos es lo que nos ha hecho retomar el tema de la investigación en México y de alguna manera ver cuáles son las razones que están ejerciendo para que la investigación en México se retome. ¿Sí? Es un artículo por cada un millón de personas. ¿Es un qué, perdón? Un artículo por cada millón de personas. ¿Publicados? Más o menos. Bueno, está en proceso de revisión. Ahora bien, ligado a estos crecimientos, no podemos dejar fuera que como marco referencial de lo que es el estudio de la ciencia en México, tiene mucho que ver aspectos como estos. Por ejemplo, para los historiadores y sociólogos de la ciencia, el periodo de 1940 a 1970 es el que consideran el periodo de consolidación y modernización de la ciencia en México. ¿Por qué? Porque se producen aspectos o se generan eventos que son muy importantes. Entre ellos es el periodo donde se crean, por ejemplo en Ciudad Universitaria, simplemente se crean dos institutos de investigación y al mismo tiempo en ese periodo se crean otras dependencias que también contribuyen al desarrollo de la investigación en este país. Hablamos del Instituto Politécnico Nacional, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el Colegio de México, algunas dependencias de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras dependencias como es el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto es Cardiología, Cancerología y Nutrición los que se crean también. Y bueno, pues hay varias dependencias que se incorporan y esto es lo que permite que se vayan formando como que las bases
las bases que consolidan el crecimiento de la ciencia moderna en México. Ligado a lo anterior, y de hecho un aspecto que es básico para la institucionalización de la ciencia es la creación en los años 70, a principios de los años 70, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que de alguna manera pues es lo que viene a consolidar la institucionalización en este país. Aspectos que también son importantes retomar acá son los incrementos en la investigación en México que ocurren durante los años 40 y 70. Este periodo de años lo consideran los economistas como el milagro mexicano. Es el único, estamos hablando escasamente como unos 25 años, donde México logró consolidar o sostener una economía que oscilaba entre el 7 y el 8% de incremento, o sea, incrementó su economía al 7 o 8%, esto soportado particularmente en lo que era el desarrollo de la industria y la agricultura de la época. Entonces esto permitió de alguna manera que la ciencia en México durante este periodo tomara un poquito de mayor fuerza. Y bueno, el milagro se acaba cuando las fluctuaciones de finales de los años, principios de los 60 o finales de los 70 más bien, empiezan un poquito a afectar lo que es la investigación en México. Y de hecho se puede terminar mejor cuando en los años ya 70 pues sí hay una baja bastante considerable en lo que es el crecimiento de la ciencia en México. Como objetivos particulares se manejan en este trabajo dos. Uno es identificar los eventos que determinan el crecimiento de la producción científica en el periodo de 1980 a 2009. O sea, es identificar esos factores que de alguna manera contribuyen a que se incremente la producción científica en el país. Y el otro es analizar la literatura científica registrada en bases de datos como Web of Science, con ascripción a instituciones mexicanas, y los trabajos extraídos de esta base de datos determinan entre los factores y la literatura recuperada de Web of Science, confrontar si hay un esquema de combinación ahí que esté generando este crecimiento de la investigación en nuestro país. Como fundamentación teórica, sí se está apoyando en un postulado que daba a conocer Diana Crane en 1972 y que es reiterado por Anton en 2006, y finalmente Vincent y Calais en 2010 confirman el mismo postulado. ¿Qué infiere este postulado? Que los crecimientos en la investigación científica son consecuencia de cambios ocurridos en la comunidad, en la propia comunidad de investigadores, donde generalmente se producen crecimientos que son de tipo exponencial. Entre los crecimientos que sugieren se generan están los siguientes. Hay un aumento en los recursos materiales y económicos, pero también hay un aumento en la formación de nuevos recursos y grupos de investigación. Empiezan a generarse una expansión de los campos de investigación. Y otra cosa es que hay una dispersión en los grupos de colaboración científica, sobre todo los que se dan a nivel de colaboración internacional. Y bueno, aquí lo que se da por un hecho es que los investigadores ya tienen el acceso a la información, acceso particularmente a bases de datos. El trabajo está respaldado en el método bibliométrico o en un estudio bibliométrico que, de acuerdo con algunas definiciones, el método bibliométrico lo que permite es analizar los aspectos cuantitativos y cualitativos de la ciencia. Esto a partir del estudio de la literatura científica generada o producida, y que de alguna manera nos permite arribar a lo que es la generación de política científica. Entre los materiales y métodos, pues utilizamos básicamente lo que son las fuentes de información como Web of Science, o sea, en particular lo que es Science Citation Index y Social Science Citation Index. También hay un apoyo en lo que son algunos índices de referencia, como son los indicadores CONACYT, también indicadores tomados del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Están algunos directorios de instituciones que, por ejemplo, no hay muchas instituciones que tengan directorios, pero donde es posible obtenerlas se toma, sobre todo cuando se quiere determinar bien la dirección de algunos trabajos de investigación. Está el apoyo en revistas de texto completo, simplemente que tengan resumen, y algunas fuentes de la historia de la ciencia en México, que es lo que ayudó básicamente a determinar cuáles son los determinantes o los factores que de alguna manera intervienen para provocar el crecimiento de la ciencia en México. Entre los procedimientos generales que se siguen están los siguientes. Primero es recuperar de las bases de datos Web of Science toda la producción que corresponde a instituciones adscritas a este país. Una parte que es importante aquí es que se ubican los trabajos registrados en estas bases de datos, pero para poder hacer la revisión y la identificación de trabajos que correspondan únicamente a México, es necesario extraer los registros que se reportan en esta base de datos en el periodo que estamos analizando. ¿Por qué esto? Porque en general la búsqueda que aplicamos es por dirección. Tratamos de buscar todo lo que corresponde a México, omitiendo el caso de Nuevo México, pero aun cuando las bases de datos o Web of Science ya integra varios indicadores que con una sola búsqueda es fácil identificar ahí, o sea, determinar cómo es la producción por años, por instituciones, categorías, o sea, todo esto lo podemos ver en Web of Science, pero es más completa, es un trabajo más fino, de mayor detalle, hacerlo de esta manera, cuando los trabajos se extraen y pasan por una revisión de varios filtros. Yo les comento porque la experiencia que recuperé de este estudio, o al hacer este estudio, fue la siguiente. Cuando dejamos los datos así, tal cual los reporta Web of Science, generalmente se vienen trabajos que no corresponden a nuestro país o a alguna institución del país. Estoy hablando, por ejemplo, de trabajos que se hacen relacionados con el Golfo de México, pero en realidad quien trabaja estos temas son universidades en Estados Unidos. También está el caso del Hospital México, que está en Puerto Rico, pero como llevan el término de México, por eso es que también se jalan. Entonces aquí hay una buena cantidad de registros que no corresponden a nuestro país y esos hay que dejarlos fuera. Por otro lado, también está la parte contraria, porque por ejemplo, en el caso de Mérida, y que nosotros como, bueno, ya trabajando en el CIMBESTAT, identificamos que tenemos una comunidad de investigadores en Mérida, y que esa comunidad pues debe de estar aportando sus registros. Sin embargo, cuando por casualidad uno dice, bueno, ¿por qué no veo el caso de trabajos que yo identifico de autores muy particulares que están en Mérida? Cuando los está uno buscando acá, no aparecen. Y la razón es muy sencilla, porque no tienen la dirección de México, aparecen más bien ligados a Venezuela. Y entonces uno tiene que partir de varios cuestionamientos. Uno de ellos es, por ejemplo, decir, bueno, ¿por qué Venezuela? Y de hecho uno sí se pregunta, ¿habrán sido capaces de ponerle Venezuela en vez de México? Y dice, bueno, mejor lo voy a averiguar. Ya uno yendo directo al artículo, podemos determinar que el trabajo está bien, tiene como dirección México, pero algo ocurre que cuando los registran en Web of Science, les asignan como dirección Venezuela, no México. Y esos son los trabajos que hay que estarlos recuperando por separado. Por eso es que aquí solamente nos quedamos con los que corresponden a México. Ahora, la separación y normalización de los campos, en particular de dirección y categorías temáticas, fueron los que nos ayudaron a determinar los crecimientos que se están generando en la ciencia en México. De igual manera, aquí ya identificamos los diferentes eventos o los diferentes factores que funcionan como determinantes en el desarrollo de la ciencia. Faltaría mencionar cuáles son esos factores o determinantes. Uno de ellos es la creación en 1984 del Sistema Nacional de Investigadores. El otro es un préstamo del fondo que hace el Fondo Monetario Internacional a México en el año 1994. También hablamos de un sistema generoso de becas para estudios de posgrado y un plan de nuevas contrataciones para investigadores en las universidades públicas, más conocido como PROMED. También un proceso de certificación para los diferentes programas de posgrado que se imparten a nivel nacional. Y hablamos del PIB en ciencia y tecnología.
ustedes podrían decir que el PIB no es precisamente un aliciente en este caso, pero precisamente lo menciono porque es algo contrario. ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué le pone el adjetivo generoso al sistema de becas? ¿Por qué generoso? Porque de alguna manera a lo mejor no reúne el término así en total de que sea generoso, perdón. Yo quiero contratar un poquito eso. Para nosotros es muy generoso. Todos los estudiantes que entran a nuestros posgrados reciben automáticamente. Eso me parece que entonces para un país tan pobre como... Bueno, yo le llamo generoso porque efectivamente, o sea, está apoyando a los estudiantes que se van incorporando a distintos programas de posgrado según se vayan incorporando. Pero creo que sí hacen una aportación importante. De hecho, es por eso que es uno de los determinantes que contribuyen al crecimiento de la ciencia. ¿Sí? Yo lo pondría en el contexto de nuestros estudiantes del programa de posgrado. Hasta donde yo sé, no hay un estudio similar para ver los efectos o los factores determinantes en otros países de Latinoamérica, en Brasil, de Colombia, Chile, sobre todo en Colombia y Chile, donde no hay un programa de becas tan generoso como Brasil. Entonces yo creo que en ese sentido el tema queda abierto si lo queremos comparar con otros países. Sí. Bueno, les mencionaba lo del PIB en ciencia y tecnología, que es necesario que lo veamos, aunque es un tema que de hecho es de los que más se abordan también como estudios sobre la evolución de la ciencia en México, que no es muy, en este caso sí, no es muy generoso, diría yo. Ahora, a lo mejor me meto en problemas porque yo de logaritmos no sé nada, pero esto tuve como comité tutoral en mi tesis de doctorado a 2 físicos, y entonces trabajando un poco con logaritmos, pues sí me enseñaron que hay una forma de determinar los crecimientos a partir de la aplicación de un logaritmo de este estilo, que es de base 10, y que de hecho es necesario para que los datos que se van a mostrar o que voy a presentar puedan llevarse a un nivel similar. Entonces aquí el logaritmo, de hecho la parte importante es la que corresponde a n sobre n, y que es igual a una constante de crecimiento en el tiempo. Aquí n lo que representa son los datos por año. N con el cerito abajo es el dato de origen de cada una de las líneas que se van a mostrar, y K es la tasa de producción de crecimiento en el tiempo, o sea, en el periodo que yo estoy analizando. Finalmente, pues también los datos son sometidos a un análisis variante para determinar algunas correlaciones. Esta es la parte ya de los resultados, y miren, lo que aquí yo trato de mostrar, esta es la distribución de trabajos y citas por series anuales. La escala de presentación de los datos es logarítmica de base 10, y se lleva a este nivel aplicándoles una línea de tendencia de tipo exponencial. De hecho, la aplicación de la línea exponencial arroja una ecuación, el resultado de una ecuación. Esos datos del resultado de la ecuación yo los retomo para mostrarlos en una tabla que ahorita la vamos a ver. Pero de hecho aquí, llevando los datos a la escala logarítmica, lo que podemos apreciar es que tanto los trabajos como las citas crecen de una manera constante, o sea, van creciendo de una manera muy, yo diría completa, bien, van escalando crecimientos, y los crecimientos entre una y otra variable son muy parecidos y son idénticos, salvo el caso de las citas que ligeramente se caen al final del estudio, pero eso es algo completamente normal, dado que los trabajos publicados en los últimos años todavía no alcanzan a recuperar las citas. Aquí están los valores que yo les mencionaba, resultados de la ecuación al aplicar la línea de tendencia. Los pongo por separado porque este es el aprendizaje que me quedó de la tesis de doctorado, y que yo les decía de logaritmos no sé nada, pero una cosa que sí me llamaba la atención era cuando yo les preguntaba a uno de mis tutores, o sea, este valor, ¿cómo? Es que como que no le acabo de entender mucho, pero ya me explicaban y me dicen, mira, bueno, son 2 variables, trabajos y citas. Ahora tenemos el origen de datos, o sea, ¿con qué valor
se inicia la representación de datos en los primeros años de estudio. Y esta acá, que es la constante o la proporción de crecimiento, lo que nos está indicando es el valor con el que viene creciendo o con el que está creciendo los trabajos y las citas en el tiempo que se están analizando. Entonces, de acuerdo con esto, lo que se puede ver es que los crecimientos no son muy distantes, y lo que sí se puede decir es que son crecimientos aceptables. De hecho, crecen de una manera muy similar. Los valores de regresión son muy buenos. Se supone que entre más se acerquen a uno, esto indica que los valores tienen un valor de crecimiento que está mejor ajustado. Entonces los valores son aceptables. Correlación, no. ¿Perdón? Es correlación. ¿Esto es correlación? Todavía no, No, es que es que también se identifican estos valores como de correlación, pero va dependiendo. Ajá. Ahora, esta es la figura que muestra los crecimientos por series anuales también, pero es en lo referente a lo que son becas de posgrado, programas nacionales de posgrado con calidad, y lo que son investigadores SNI. Aquí lo que podemos ver, también la escala es llevar a un nivel logarítmico, y lo que vemos es que en los primeros años, por ejemplo, tanto en las becas como en los programas nacionales, pues no ocurre nada. O sea, los 10 primeros años de estudio, vean los crecimientos que se dan. O sea, de hecho es más una situación de que se mantiene, o sea, hay se van sosteniendo los crecimientos, pero no existe en sí un crecimiento. Los crecimientos empiezan a partir de los años 90. Aquí es donde ya se empiezan a ver los escalamientos en cada una de las variables que analizamos, tanto en becas como en programas nacionales. Ahora, los investigadores en el SNI, pues sí, parten del año de 84, y en los primeros años, desde los primeros años se ve un crecimiento. Sin embargo, no podemos decir que siguen de la misma manera en que se inician, pero también reflejan un crecimiento importante. Los valores, aplicándoles el logaritmo y ya con los resultados de la ecuación, aquí tenemos, vuelvo a reunir lo que son trabajos, citas, y están lo que son becas, investigadores y programas nacionales de posgrado. Entonces aquí ya los valores con los que parten de origen de crecimiento, y lo que es la constante de crecimiento, o sea, cuál es la proporción con la que están creciendo. Si se fijan, este es pues justamente lo importante, que los crecimientos son muy parecidos. O sea, se está creciendo la ciencia en México, está creciendo porque crecen las becas que se están asignando, crece el número de investigadores y crecen los programas nacionales de posgrado. Esto, por supuesto, también lleva a un crecimiento en la producción científica y en las citas, pero los crecimientos no son independientes, van creciendo de la misma forma cada uno de ellos. O sea, los crecimientos son muy parecidos, no crecen por separado, o sea, van creciendo, pero es un crecimiento muy parecido entre las diferentes variables. Y bueno, los valores aquí también son muy ajustados, se ajustan muy bien. Por ejemplo, el que mayor crecimiento tiene es el de la producción, igual que el de las becas CONACYT, pero en general los valores de ajuste que cada uno de los datos sigue son bastante aceptables. Esta sí es una correlación, o sea, aquí con la idea de ver cómo es la correlación de crecimiento entre los investigadores SNI contra los documentos, los trabajos publicados y las citas, este es el resultado que obtenemos. Aquí es rápido darse cuenta que, por ejemplo, la correlación entre los investigadores SNI con los trabajos pues es bastante aceptable. O sea, el valor de regresión nos indica que es así. Los que se dedican a la estadística aseguran que aún sin tener esta línea de regresión, el ojo debería de percibir cuando son correlaciones aceptables y cuando no. Y si a estas líneas las retiráramos, diríamos que los crecimientos o las correlaciones son bastante aceptables. De hecho, son correlaciones positivas. Un poquito menor en el caso de las citas, pero la correlación más aceptable se da entre los investigadores SNI y los trabajos publicados. Una
correlación más que se busca es nuevamente investigadores SNI, pero ahora contra lo que son becas y programas nacionales de posgrado. El mejor ajuste que se busca aquí, o la mejor correlación, es la que ocurre con las becas CONACYT, no tanto con los programas nacionales de posgrado, que de hecho es aceptable también, pero no es tan bueno como el de las becas. Y esto quizás se justifica por el hecho de que la revisión, la certificación de los programas nacionales de posgrado llevan un tiempo más largo. En cambio, los investigadores pues, se van incrementando más continuamente. Aquí lo que se muestra es la distribución del PIB por series anuales. Los que estuvieron en la presentación del doctor Juan Pedro Laclet, no sé si recuerdan, hacía referencia a que el doctor Narro veía esto como un electro. Y pues sí, cuando lo mencionó uno que ha visto estas situaciones, pues sí, de hecho parece un electro. Solo que un ser humano con esta situación, pues sí funciona a lo mejor su corazón bastante bien, pero para la ciencia mexicana esto no funciona muy adecuadamente. Entonces aquí lo que se busca es sí una mayor contribución de parte del gobierno mexicano para que esto, por lo menos, si vamos a tener un 0.54, que es lo más que se ha alcanzado en el año de 83, pues a lo mejor algo que se mantenga, y si no, pues llevar este apoyo a lo que es el 1%, como algunas organizaciones internacionales lo están sugiriendo, o sea que México se integre o dé más apoyo a la ciencia y tecnología en México, asignando el 1% para que esta situación deje de manejarse de esta manera, o de presentarse más bien de esta forma. Aquí es la distribución de trabajos, pero por disciplinas científicas. Si se fijan, manejo dos partes, la parte 1 y la parte 2. Lo que pasa es que juntarlas todas las disciplinas genera una situación ahí donde no es muy fácil distinguir cuáles son los crecimientos. Pero en esta primera parte lo que se muestra es lo que corresponde a agronomía, biología, física y química. Y aquí lo que podemos observar es que cada una de las disciplinas crece de manera muy interesante, salvo el caso de química, que tiene más movimientos ahí un poquito no tan adecuados, pero en general las otras van creciendo bastante bien, salvo los últimos años en que registran ligeras caídas. Bueno, no tanto en este caso que es de agronomía, que sí se ve un poco más, pero en sí los crecimientos son importantes. Ahora acá lo que corresponde a ciencias de la tierra, ingenierías, matemáticas, medicina y otras. En otras lo que se está agrupando son lo que corresponde a ciencias sociales y humanidades. Y aunque solamente se recuperó información relacionada con ciencias, ingenierías y sociales, hay trabajos que terminan clasificados en humanidades y por eso es que también se reflejan aquí. Pero podemos determinar que al igual que en el otro bloque de disciplinas, también aquí los crecimientos son muy buenos. El caso de medicina es el que mejor resalta acá, aun cuando tiene una caída un poco más fuerte que las demás disciplinas. Pero vean el caso de ingenierías más bien. Las ingenierías están creciendo y de hecho son de las que mejor crecimientos reportan. Ahora, el único que maneja un caso así como muy alterado son las disciplinas donde reunimos otras con sociales y humanidades. Perdón, ¿esta es con respecto a los papers o a las citas? Con los trabajos. Con los papers. Aquí solamente son trabajos, sí. Ahora aquí son los valores que son reportados como parte de las ecuaciones, o sea, por las líneas de tendencia que se les ajusta. Tenemos las diferentes disciplinas, tenemos el valor de origen de cada una de ellas y tenemos la constante de crecimiento, o sea, cómo están creciendo estas disciplinas en los años que se están analizando. Y acá el valor de regresión. Entonces, ya viendo la constante de crecimiento, que es de hecho la que nos indica de qué manera están creciendo, lo que sí podemos determinar es lo que yo les decía, o sea, aquí todas las disciplinas crecen, no hay una que no esté registrando crecimientos menores. Bueno, sí, un poquito la medicina, pero en general todas crecen de una manera muy parecida. Y esto
lo indica esta constante de crecimiento. Entonces aquí las disciplinas crecen, pero crecen de manera muy parecida, y la que mejor ajuste presenta son las ingenierías, al igual que agronomía, biología y ciencias de la tierra. Voy a hacer referencia un poquito a lo que es el PROMED. En este caso no hay como que datos estadísticos o datos que puedan ayudarnos a determinar de qué manera contribuye al desarrollo de la ciencia en México. Pero con estos datos creo que podríamos complementarlo y con unas gráficas que tengo. Por ejemplo, el PROMED es el programa de mejoramiento del profesorado. Es considerado como un primer instrumento de política científica que lo que busca es desarrollar cuerpos académicos con proyectos muy específicos. El PROMED se crea en los primeros años de los 90. Sin embargo, hasta 96 se proponen las metas así como que fuertes a cumplir. Y de las diferentes metas que se mencionan, solamente tomo estas porque creo que son las que están relacionadas con lo que estoy viendo. Entonces, una de las primeras metas que se proponen en 96 es duplicar la proporción de profesores de tiempo completo y también incrementar la proporción de profesores de tiempo completo, pero con doctorado. Una situación que no les ayuda mucho a las instituciones, a las universidades públicas, es el hecho de que tienen contrataciones algo curiosas, porque por ejemplo manejan desde tiempos completos, tiempos parciales, medios tiempos, por horas, por asignaturas. Igual contratan especialistas, licenciados, maestros, doctores. Es una variedad ahí que necesitan normalizar, y de hecho esta es la parte que quieren cumplir. Quieren contratar más profesores de tiempo completo y omitir más esas contrataciones de medios tiempos o tiempos parciales. Ahora, si van a contratar más profesores de tiempo completo, también la idea es que sea con doctorado. ¿Qué ocurre con estas metas? ¿Se cumplen o no se cumplen? De acuerdo con datos que son proporcionados por la SEP, aquí lo que tenemos es que las metas que se cumplen entre 2010 y 2011 son estas. Esta no tiene que ver con las metas, pero lo tomé porque me parece que es un dato importante. Por ejemplo, de 3.074 becarios que se habían integrado al programa PROMED en el periodo de 2006 a 2010 y que obtuvieron el grado de doctor, el 44% se encuentra ya en el Sistema Nacional de Investigadores. Con respecto al incremento en el número de profesores de tiempo completo en las universidades públicas, de 14.270 que había en 1976, pasó a 31.018 en diciembre de 2011. O sea, si vemos, los números son bastante altos. Pero el número de doctores también creció. De 1.242 subió a 11.721. Y el número de profesores con grado de maestría y especialidad pasó de 3.853 a 15.369. O sea, los datos, cuando uno los ve, pues dices que son muchos, creció muchísimo, ¿no? Y uno no tiene forma de decir esto es falso, es verdadero, o qué hacemos con ello. Para mí, la única manera de ver cómo repercute esos incrementos es viéndolo desde el punto de vista de la producción y el impacto. O sea, ¿qué están registrando en las universidades, en las entidades federativas, que es donde están las universidades públicas? Entonces, aquí lo que hago es comparar lo que es el Distrito Federal contra el resto de las entidades federativas en producción y acá en impacto. El análisis es en función de periodos de 5 años. Entonces, si se fijan, viendo la comparación del Distrito Federal contra las entidades federativas, lo que vemos en los primeros dos periodos de 5 años es que es una diferencia bastante amplia entre lo que publica el Distrito Federal y lo que están publicando las entidades federativas. O sea, pero si vamos viendo con el transcurso de los periodos, se van cerrando un poquito las líneas. Y entonces acá, en lo que es 95 a 99, ya el Distrito Federal aporta el 58% de los trabajos y las entidades federativas el 42%. El periodo donde más se llegan a unir es de 2000 a 2004, donde la producción es de 52 contra 48.
Finalmente el último periodo termina 53 contra 47. O sea, hay un incremento. Esto indica que hay un incremento de trabajos publicados a nivel de entidades federativas. En el caso de las citas, no es tanto el acercamiento entre líneas, o sea, no ocurre algo parecido a lo que se está reflejando acá en los trabajos. Con respecto a los primeros años, pues sí, el abismo es muy grande. Y el único periodo donde se cierran un poquito es el correspondiente al 95-99. El periodo de 2000 a 2004 nuevamente se abren y finalmente en el último periodo de nuevo se vuelven a juntar un poquito, pero no lo suficiente. Esto quizás la única explicación que se pueda dar es que en el Distrito Federal pues están los investigadores que más trabajos, que publican los trabajos más citados. De otra forma, no sabría ahí cuál Mariana, es. tienes que decirlo claramente. Los más viejitos, digamos, que son los que acumulan más citas de manera natural, ¿no? Bueno, ya la parte de... ¿Podría hacer tu comentario a esa gráfica? ¿A la anterior? Y bueno, y comparando, bueno, ligándolo un poco con el PROMED. En el caso de PROMED, lo que hicieron con muchos profesores, ves que el incremento es muy alto, sin doctorado y demás, es que a la mayoría le dijeron, o estudias o te vas. Entonces a muchos los mandaron a obtener grados, pero no les interesaba la calidad muchas veces del doctorado o el grado que tuviera, simplemente el grado, ¿no? Entonces es muy difícil saber, digo, hubo gente que sí se lo tomó muy en serio y se fue a hacer estudios a diferentes lugares y terminó haciendo publicaciones, y hubo gente que, pues, como dices tú, realmente no tuvo mucho impacto. Y algo que me llama la atención de lo que mencionaste de PROMED, tú hablas del 96, ¿no? Ajá. Pero veo que subió de 42% a ¿cuánto? 40 y... En el 95-99, Ajá. el 95 de 58 contra 42. Por eso, pero pensando de lo que mencionabas de las metas PROMED, ¿no? Ah, de 96. Ajá, es 96 en adelante. Realmente no ha cambiado mucho, ¿no? Estamos hablando Ajá. de 6-7%. Digo, no sé en números absolutos cuánto es, pero Ajá. como que la diferencia se acortó más antes, ¿no? Sí, de hecho, desde antes vienen acortando las diferencias. Precisamente yo buscaba un efecto así como el que tú mencionas, pero pues dices, bueno, si esto fue lo que se logró con el ajuste de las metas, pues yo lo veo bastante aceptable. O sea, digo, se están juntando las líneas aquí, lo que quiere decir que ya las entidades federativas son tan productivas como el Distrito Federal. Acá es donde sigue habiendo la diferencia. Un comentario de Ernesto, que a lo mejor se lo voy a guardar para después, pero aquí, en esta separación geográfica, sí estás incluyendo las sucursales de las principales instituciones chilangas, estado, pero cuando se hace la separación estricta, las conclusiones de universidades estatales, para que las ciencias sí vemos el efecto, sí. todavía. Ajá. Lo que pasa es que esto podría ser más, o sea, para salir un poco de la duda de lo que menciona Edward. Ajá. Y yo también lo tuve, pero ¿sabes cuándo se me ocurrió? En la mañana. Entonces dije, no, para volver a hacer otra gráfica, es que sí, efectivamente tiene que ver con lo que quería comentar. Yo dije, una apreciación más justa sería que solamente tomara lo que son las universidades públicas y los institutos tecnológicos, que son los que están apoyando, y dejar fuera todos los demás. Y algo parecido debería de ocurrir con las entidades que están en el Distrito Federal, pero ya se me ocurrió y ya cuando uno piensa en modificar estas cosas, dices, bueno, a lo mejor estos son temas, para que no caiga el asunto de la investigación en México, temas más específicos que habría que abordar. Y bueno, esta situación que mencionaba también Edward, a lo mejor durante tantos años, porque pues yo estoy aquí en la Escuela Nacional de Biblioteconomía desde hace ya algunos años, pero nunca me había caído el 20 bien esto de lo del PROMED y de la forma en que se están armando los grupos para llevar a cabo líneas más específicas de investigación. Y todo esto porque uno algunas veces dice, oye, ¿qué queda dentro de la parte de la pedacería? Y dices, pues sí, estamos entre los profesores que son contratados por
por horas o por asignaturas. Entonces todo esto, cuando uno lo ve, es cuando queda todo más claro también. Pero bueno, en la parte de conclusiones, lo que sí podemos asegurar es que este análisis es compatible con la hipótesis que fue formulada por Diana Crane, sustentada por Onten, al igual que Vincent y Calais, porque los incrementos, sí se generan incrementos en la investigación científica, o sea, sí crecen las comunidades científicas y crecen la producción científica en los países, pero esto se debe a los incrementos que se generan con respecto a recursos materiales, con respecto al aumento en los investigadores, la expansión de líneas de investigación, o sea, todo esto juega un papel importante y efectivamente en México estos crecimientos se están reflejando. Ahora, no son cuestiones de política científica los que no se ajustan con el crecimiento de la ciencia en México. Es más una falta de participación del gobierno mexicano que no termina por definir la postura, o sea, apoyarle más a lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México. Y por otro lado, pues esto tiene que ver con lo que a continuación menciono, porque si no hay un apoyo por incrementar el Producto Interno Bruto para ciencia y tecnología, pues ¿qué es lo que se puede esperar con este 0.40%? Que lo más seguro es que en cualquier momento esto ponga en peligro el crecimiento que se viene registrando de la ciencia en nuestro país. ¿Puedo hacer una pregunta? La anterior, la mía. En la tercera conclusión, ¿de qué parte de su trabajo saca esa conclusión? ¿En qué parte de mi trabajo ¿De qué parte de su trabajo saca esa conclusión? Ajá. Lo que pasa es que yo lo mencionaba, el desarrollo del PIB, lo estoy mencionando no tanto como una forma de contribuir al desarrollo de la ciencia en México, sino como un efecto que es exactamente contrario. Entonces, para mí es importante, o para el trabajo es importante, porque esto podría darle un incremento todavía más fuerte a lo que es el desarrollo que se viene registrando en los incrementos de la ciencia en este país. Yo comentaría, bueno, fui uno de tus asesores, de que esa anticorrelación era tan obvia que no requería hacer ninguna gráfica, o sea, iba a hacer el resultado de regresión terrible, de manera que no tenía sentido ponerlo como una correlación que siempre tenemos como positiva. Entonces, la permanencia constante de ese porcentaje por tanto tiempo contra los crecimientos tan obvios sale una correlación que no es necesario graficar para saber que hay una anticorrelación. Estos incrementos en el PIB en ciencia y tecnología, de hecho, son parte de lo que llevaron a Brasil a los crecimientos que viene registrando desde hace ya más de 10 años. O sea, precisamente Brasil registra crecimientos muy fuertes debido a que hubo cambios estructurales en su desarrollo científico, pero también aumentos en la inversión en la actividad científica y tecnológica. Los resultados que también se obtienen acá tienen que ver o son semejantes a los que se han obtenido en otros estudios realizados por diferentes organizaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la República Argentina en 2007 sacan un trabajo y en ese trabajo sitúan el desempeño de México en el 10º lugar entre 20 naciones evaluadas. ¿Por qué? Por el crecimiento, por los promedios extraordinarios que muestra México en este caso. Y por otro lado, el informe de la UNESCO de Ciencias de 2010 también indica que la producción científica mexicana se ha duplicado en el periodo de 2002 a 2008. Este patrón también se refleja en un estudio reciente de la producción y citas que se hace sobre países latinoamericanos, donde los mayores crecimientos los registra Brasil y México, esto en un periodo de 91 a 2003. Ya para concluir, lo que determina los crecimientos de la ciencia en México son los incrementos en el número de investigadores SNI, la certificación de un gran número de programas de posgrado de calidad
que a su vez se ve reflejado en el aumento en el número de becas que proporciona el CONACYT. PROMED viene haciendo un papel muy importante a través de las universidades públicas, y esto va ligado también a lo que es la descentralización de la ciencia en México, porque ha permitido, a través de la descentralización se ha permitido esa expansión de las líneas de investigación, de las áreas de investigación hacia las diferentes entidades del país. Y bueno, una parte que no puedo dejar de fuera aquí es que hay esfuerzos muy importantes por parte de los grupos de investigación que de alguna manera pues también contribuyen a que estas cosas se vayan generando y se vayan complementando entre sí para generar lo que es los crecimientos de la ciencia en México. Y bueno, pues ya esto es todo. Si tienen alguna preguntas. Sí, por favor. Te felicito, me pareció muy clara tu exposición y muy interesante. Y como tú dijiste, el chiste de una tesis doctoral es que se abra el campo para estudios posteriores. Entonces, viendo esto, creo que es innegable que el esfuerzo que ha hecho México en invertir con las becas CONACYT, en el programa PROMED, en certificar los posgrados de calidad, en tener a todos los estudiantes que están en los sistemas de posgrados con unos, todo el tiempo están certificados, o sea, me refiero a que tienen que generar un artículo, que tiene que ser un artículo de LICE, todo esto lo apoyo, no estoy con ello. Sin embargo, creo que en los últimos años el problema que tenemos es en la cantidad de dinero que se está dando, porque lo más fácil es decir, no se desarrolla porque no dan dinero. No, México está dando mucho dinero, pero el problema es cómo viene empacado, cómo viene etiquetado ese dinero. Porque en los últimos años de la administración panistas de este país, empezó la cosa de que hay que hacer ciencia que sirva. Y entonces, a mí me parece que es algo terrible, porque lo que hemos visto en nuestros laboratorios es que ha disminuido la cantidad de dinero que está llegando a investigación científica básica. Y dicen porque todo esto se va a innovación, porque esto es la tecnología. Y cuando uno entra a las páginas del CONACYT y ve los proyectos en los que se aplicó, son empresas transnacionales, empresas que están descontando impuestos. Entonces, eso a mí me gustaría, ustedes que están en esta área o en estos posgrados, que se pudiera estudiar esta parte del dinero que está dando, cuánto se está dando realmente a ciencia básica y si esto ha permanecido, ha crecido, ha disminuido y qué impacto está teniendo en las publicaciones. Y asimismo, así como se da esto, también verlo, el dinero que está dando disque innovación, qué tanto está reflejando en los parámetros para medir innovación, que serían los parámetros de patentes y todo esto, porque si lo tenemos en la bolsa, nos estamos engañando un poco ahí. Bueno, lo que puedo comentar es, por lo menos hay 2 tesis de nuestro programa de doctorado aquí local que están estudiando esta conexión, o sea, obteniendo información a partir de las bases de datos de CONACYT sobre las repercusiones de sus apoyos dirigidos precisamente a las industrias, tanto la parte de ingenierías en general como nanotecnologías y ciencias. Sí. Entonces sí se está haciendo la tarea, pero todavía no termina. Bueno, respecto a eso, puedo comentar que en los últimos resultados que tuve del análisis de los base de datos de CONACYT, sí hay un enorme cambio con respecto a lo que se ha apoyado específicamente en nanotecnología a ciencia básica y a innovación. De hecho, los resultados que estuve presentando en UNAM ya cambiaron con información nueva que me dieron terminado 2002. Entonces, hay un cambio así tremendo de lo que se le ha dado a la ciencia básica, que está muy estable el monto. ¿Muy qué? O sea, el cambio es muy grande. En ciencia básica el monto es estable a lo largo de los 10 últimos años. Y en el último año, de 2010 a 2011, los instrumentos que apoyan la innovación, el desarrollo tecnológico, han aumentado. Digo, la cantidad es poca en comparación con otros países, pero centrándonos en México, sí han destinado muchos recursos ya a la innovación. Ahora, las empresas, no he podido ver a detalle si son todas transnacionales o son empresas en México. Muchas de ellas, lo que sí vi es que son pequeñas empresas y al parecer varias de ellas son de capital mexicano. Ahora, también yo creo que es pronto para ver, al menos en este área de la tecnología, los efectos que puedan tener este tipo de inversión, porque también el registro de patentes, etcétera, no es de la noche a la mañana, ¿no? Igual que un artículo, ¿no? O sea, lleva mucho tiempo, ¿no? Y una cosa es el registro de patentes y otra cosa es que realmente se licencie o se haga un producto, ¿no? Entonces también creo que es pronto para poder decir si ha servido o no de más. Eso es lo que yo digo. ¿Alguna otra pregunta?
Sí. ¿Podría regresarse al esquema anterior de la diapositiva? ¿A la anterior? Ajá. Está marcando un sentido en diferentes áreas. ¿Es solamente, va en ese sentido, es decir, de incremento de SNIS, a la certificación del MPC? ¿Cuál es el motivo de que usted... No, de hecho yo lo que buscaba era como que ya manejar menos texto. Y entonces yo busqué una imagen ahí y esta fue la que se me ocurrió. Pero no lleva así como que un sentido que digas, primero son los incrementos en el número de investigadores, o sea, no lleva ese sentido. O sea, solamente buscaba una forma de representarlos. ¿Nos puede explicarnos cuál es la idea que quiere representar? ¿O es una con afecta a todas? ¿O todas afectan a todas? ¿Cuál se inicia? ¿O aumentar una aumenta a todas? No, mira, yo lo que buscaba era poner al centro de alguna manera que cada uno de estos elementos son factores que determinan el crecimiento de la ciencia en México. O sea que cada uno contribuye de alguna manera, pero el hecho de que vayan girando, más que nada por las flechas, creo que es lo que te genera esa situación. A lo mejor aquí lo ideal era retirarlas, porque de hecho no hay ninguna relación. O sea, pero cada uno se ve aquí como un elemento que contribuye al crecimiento de la ciencia en México, pero no lleva una secuencia. Pero yo creo que sí hay cierta interconexión, por ejemplo, los criterios para admitir nuevos programas al PNPC especifican un número específico de investigadores con doctorado y de ciertos niveles. El aumento de las becas correspondientes beneficia también el número de estudiantes que a su vez generan publicaciones. Yo creo que sí hay una cierta conexión, pero yo diría que es muy difícil ver causa-efecto en todos estos factores, ¿no? Pero yo creo que sí, por lo menos todas las políticas públicas que mencionó están de alguna manera, excepto el incremento al Producto Interno Bruto, incidiendo en el crecimiento o la maduración, como dice María Elena, de la ciencia mexicana. Bueno, yo también te felicito, está muy interesante tu trabajo. Tú que viste todos los datos y que estuviste analizando, si te dieran información para toma de decisiones, ¿tú qué harías con estos datos que tienes? ¿A dónde asignarías mayor presupuesto? ¿O se te ocurre otro determinante que pudiera tener mayores resultados? O sea, ¿tú qué es, con el análisis de los datos que tuviste enfrente, qué es lo que propondrías? Está difícil eso, ¿no? Está difícil, pero ¿sabes qué? Alguien con experiencia. Creo que ya la toma de decisiones ahí con respecto a recursos, pues, no sé si bien o mal, pero lo hace el CONACYT. Lo que yo sí veo es que es una falta de información la que existe de esto entre nuestras propias comunidades. O sea, yo más me dedicaría a orientarme a difundir este tipo de datos, porque muchas veces hablamos de la ciencia en México, pero lo hacemos de una manera así como que muy despectiva, estoy hablando de cosas que... Y en realidad sí es cierto, Brasil nos ha rebasado y nos siguen rebasando otros, porque pues ahí vamos viendo cómo van creciendo, por ejemplo, a nivel Iberoamérica, y México se mantiene como uno de los países más productivos a nivel Iberoamérica. Bueno, a nivel Latinoamérica más bien, porque a nivel Iberoamérica ya se pasó ahí. Pero este tipo de información debería ser del conocimiento de toda nuestra comunidad particularmente, sobre todo porque muchas veces no le damos el crédito a lo que han hecho los investigadores, que digo, con poco, mucho o nada de recursos, algunas veces hacen un esfuerzo muy importante y finalmente pues estos resultados son de la comunidad. Entonces ahí sí habría que difundirlo. Era una parte como que complementaria de la plática que dio el doctor Juan Pedro Laclet. O sea, yo pienso que ahí se podría haber complementado, pero sin embargo cada quien por su rumbo, como quien dice, se van generando diferentes indicadores que nos dan una idea de cómo está la ciencia en este país. ¿Sí? Francisco Collazo.
Sí, yo también me quedé con una frase que dijiste, que el gobierno no acaba de definirse con respecto a la política del PIB. Yo digo, bueno, creo que más bien se ha definido el gobierno, esa es su definición de no incrementar. De tantos años. Y bueno, creo que los resultados dan esa lectura. Y pues creo también que habría que seguir el ejemplo de otros países cuando empiezan a crecer en su producción. Lo que hacen es crear sus propias revistas de divulgación y bueno, de alguna manera dar a conocer, difundir este crecimiento de la ciencia mexicana a pesar de, y pues creo que hay algo que debería ser comunidad en términos de crear una revista donde se empiezan a publicar este tipo de datos. Y lo digo por los problemas que he tenido para que publiquen estos resultados, ¿no? Parece que los españoles se niegan a aceptar el crecimiento de México. Bueno, hemos tenido muchas experiencias en términos de el no tener una revista local donde para publicar sus trabajos, que tengamos pues, que estar ahí sujetos a que lo publiquen en una revista extranjera. Al punto de vista del cine. Y a pantalla muchísimo lo que dices, porque yo no he sentido nunca que lo que nos hace falta son revistas donde publicar. Al contrario, lo que a veces nos falta es tener la calidad para llegarles a las revistas. Entonces yo, en el caso concreto tuyo, yo no tengo idea en tu área donde se publique, pero, por ejemplo, te estás diciendo, ¿quieres que se difunda? ¿Por qué no lo publicas en la revista del Cinvestav? Ahí eso puede ser un artículo a nivel de difusión con esto y llegarías a toda tu comunidad. Ahora, tú estás diciendo aquí el ICI y todo esto. Pues si es un trabajo tan bueno y se supone que son los doctorados, tienen que tener publicaciones a nivel internacional, publican una revista de impacto. ¿Cuál es el problema? Sí. No veo por qué tienes que inventar. Es que no me acepta, mejor creo mi propia revista. Pues no, lo que pasa es que ya las dos cosas, ¿no? Sí, pero no entiendo por qué tienen que crear otras revistas, ¿no? Esta parte. O sea, ningún país crece, ningún país ha crecido su producción sin una política de crecimiento de sus revistas. Eso lo hemos probado en nuestros trabajos. Es que ustedes sí lo saben porque están en otra área. A mí, cuando oigo eso, yo vengo del área biológica, me parece tan absurdo esa frase de que tengo que crear una revista. No lo entiendo. Tenemos ahí dos mundos como que chocan y no entendemos por qué. Dicen, no publicamos porque no nos aceptan esas revistas, mejor hacemos unas nuestras. No entendemos eso. Me estoy riendo porque precisamente sabía que ibas a mencionar esto. Y por lo menos, bueno, yo he estado en el comité de revistas del colegio. Entonces ahí el Cinvestav brilla por su ausencia. Hay muy pocas revistas, de hecho solo una para matemática educativa, en el mundo de casi 100 revistas mexicanas con casi calidad de revistas de volumen principal y muchas, como el 50% son de la UNAM. Entonces yo creo que aquí sí la visión de Arturo Rosenblum de no crear nuestra propia revista, sino publicar en los medios internacionales ya establecidos, creo que fue una idea correcta y en ese sentido creo que el Cinvestav tiene cierto impacto por eso. Ahora se puede complementar también teniendo revistas locales y de hecho ahí, bueno, es algo, un estudio que tampoco no está hecho. Juan Pedro Laclet mencionó el incremento de la producción brasileña en los últimos años. Entonces allí hay un factor comercial que no entendemos bien, pero está asociado precisamente a que Scopus reconoció muchas revistas locales brasileñas, sobre todo en medicina y agrociencias, y con eso incrementaron su producción de 2000. De hecho, el informe de la UNESCO que mencionó María Elena especifica que los mismos brasileños lo reconocen. El incremento de 2006 a 2008 tan impresionante de los brasileños se debió a publicaciones en revistas locales. Ahora, si lo tradujéramos, que eso todavía no se ha hecho tampoco, a un pacto, o sea, el pacto nacional, todos sabemos que las revistas locales tienen una visibilidad menor, entonces yo creo que ahí México ganaría un poco en visibilidad. Ahora, nada más me gustaría comentar algo muy relacionado y defender un poco a Pedro Ángel, que en su presentación que estuvimos aquí fue una presentación bastante crítica de la ciencia mexicana, que por primera vez lo veo en un funcionario público, porque es un foro consultivo, pues es una entidad apoyada por el gobierno mexicano. Entonces me pareció muy crítico
me faltó desde nuestro punto de vista mucha información cuantitativa, pero yo creo que va en la dirección correcta. Pero ahí mismo hay de todos los indicadores, los factores determinantes que señaló Marilena, hay algo que no se entiende bien, que es el efecto que tuvieron los primeros préstamos del Banco Mundial o del Fomento Monetario Internacional para dirigirlos específicamente al apoyo de la ciencia básica. Eso fue a principios de los 90, cuando en CONACYT estaba Miguel José Yacamán y Fausto Alzati. Yo creo que esa ha sido la única época de oro del CONACYT, los que somos un poquito viejos que sometíamos trabajos de investigación en aquella época. Veíamos que todos los proyectos de ciencia básica que eran aprobados recibían financiamiento y no al 50% como están ahora. Y ahora 1 de cada 3 proyectos de ciencia básica aprobados recibe financiamiento y a la mitad de lo que empezó a recibir. Entonces yo creo que ahí está un reflejo de las limitaciones que tenemos en México. Pero aún así no entendemos, o sea, este crecimiento exponencial que presenta María Elena de la producción en contra de la estabilidad de nuestro gobierno. O sea, hay algo que no se entiende bien, que no entendemos si nos interesa el desarrollo de la comunidad científica mexicana, de que, por qué a pesar de ese estancamiento de la inversión federal, seguimos siendo tan productivos. Entonces algunos ejecutivos del gobierno federal dicen, pues vamos a seguirle así, o sea, siguen siendo tan efectivos y baratos, ¿para qué incrementar los costos? Así es. ¿Algún otro comentario? Mari, o sea, me da la impresión como que sin tomar en cuenta el sentido de las flechas ni nada más, como que hay los 4 elementos que tú manejas del lado derecho, el incremento en el SNI, certificación, aumento de becas, pareciera que están un poquito más asociados con la parte del apoyo económico, que parece ser que es una polémica que siempre va a ser muy personal, la percepción que dicen que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Pero los otros 2, desde mi punto de vista, pareciera que son un poco más inherentes a la práctica científica. Entonces, no sé si esto como sugerencia, nada más como una percepción que me da la plática en general, pudiera tratarse como elementos o como factores de explicación de la ciencia de México de corte diferente, aunque interrelacionado. O sea, yo entiendo que si no hay un aporte económico, un apoyo, pues entonces el esfuerzo de los grupos de investigación en la descentralización no va a ser posible. Pero sí verlos como que elementos que en algunas ocasiones pueden ser como el que va a empujar o el que va o sea, son elementos de alguna manera que pueden verse probablemente de forma separada. No siempre con indicadores, entiendo que se tendrá que ver una parte, un aspecto social en algunos y demás, pero ir como que juntando y diferenciando cosas que ahora sí, en lugar de polémica, como que dieran un poquito más de entendimiento, ¿no? Podría, esa es mi percepción. Sí. No, nada más le iba a comentar que de hecho los elementos fuertes que aquí se consideran, como bien lo decía ella, son los 4 de la derecha, o sea, desde investigadores hasta PROMED, pero los esfuerzos de los grupos de investigación yo los pongo aquí, al igual que la descentralización, porque efectivamente son como que esfuerzos que se van haciendo, pero como que son parte ya de la dinámica que lleva cada uno de los grupos de investigación. O sea, esos no ocurrirían si, como que están relacionados en sí, pero las partes fuertes son los indicadores. Yo tenía una pregunta y un comentario. Primero el comentario tiene que ver con una pregunta que hacen por allá de pues, ¿qué dirías, no? ¿Dónde poner más dinero y demás? Al final dijiste que pues, no sabrías, ¿no? El punto aquí, y Miguel lo acaba de dar como ejemplo, es que quieras o no, cuando tú produces un trabajo de este tipo,
siempre le puede llegar a las manos de alguien que en base a eso tiene que tomar decisiones. Entonces yo sí recomendaría que, digo, quieras o no, tienes que poner las cosas claras sobre la mesa de dónde falta más, dónde falta menos, en tu opinión, si quieres, que has tenido la oportunidad de ver todos los datos juntos. Porque siempre le llegan, ¿no? Y la gente, así como decía Miguel ahorita, sí, no necesitan más dinero, ¿no? Están produciendo más por lo mismo, ¿no? Entonces, digo que podría ser una manera mala de ver estos resultados, ¿no? Entonces, quieras o no, hay que dejar las cosas un poco claras. Y la pregunta va más en esa relación: ¿cómo esto de que con lo mismo estamos produciendo más no está realmente correlacionado a vamos a decir, a una dinámica mundial de las cosas, ¿no? Porque tú vas a otros países que, a pesar de que sí tienen más dinero y demás, producen todavía más que lo que producirían si le duplicaras el dinero. ¿No será que por, llámale, colaboraciones, dinámica mundial, como sea, ahora es más fácil publicar? Yo no sé, digo, alguna razón que realmente nos esté llevando en esa corriente, ¿no? Es decir, no, esto sería algo natural a pesar de que tengas el mismo dinero, y entonces si lo pesas sobre eso veríamos que seguimos igual que antes. Mi pregunta es esa, por entonces eso ya tendrías que verlo de manera más global, ¿no? Yo no sé cómo están los otros países, si están produciendo 3 veces más con 1.5 de dinero. Es una pregunta, digamos, que a mí se me ocurre de por qué esto es así. Más que pensar que, pues, que somos bien buenos. Es que ahorita que lo dices, a lo mejor es más fácil publicar. Ya te voy a decir que mi experiencia me dice que no es tan fácil, o sea, no es tan fácil, entonces por ahí no va, por ahí no es el asunto. Fernando. A ver, yo creo que habría que tomar con cuidado los datos que tenemos acá enfrente, que me parece que son muy claros. Y la idea es que no creo que estemos haciendo las cosas mejor o igual con el mismo dinero, sino más bien estamos reorganizando cómo lo hacemos. O sea, antes teníamos a lo mejor el 40%, pero le dábamos mucho dinero a quien lo solicitara. Pero ahora, como hay un Sistema Nacional de Investigadores, las universidades, si llega un muchacho a buscar trabajo que pertenece al SNI, le dan el trabajo. Y antes el grupo de gente que manejaba esta universidad no le daba el trabajo a un jovencito. El PROMED permite que los profesores empiecen a producir. Hay más número de becas. Estas becas, si son de doctorado, tienen que hacer un artículo. Entonces estamos como que reorganizando muchas cosas y utilizando mejor el mismo dinero, y por eso estamos produciendo más. Pero yo coincido contigo en que va a llegar un momento, y ahí es donde entra la parte del PIB, que nos va a estancar, porque ya no vamos a poder con el mismo dinero, aun cuando lo organicemos mejor. Con los 3 pesos no vamos a alcanzar a acomodar todo lo que necesitamos, y es ahí donde tenemos que trabajarle. Y ahora, en relación a qué convendría hacer, si este conjunto de cosas ha ayudado a organizar, y este conjunto de cosas ha salido de la comunidad científica, yo creo que hay que echarle bola al PIB. ¿Qué vamos a hacer con todo ese dinero si lo necesitamos? Porque he oído hasta gente que dice, ¿qué hacemos con el 1%? Y si yo como político alcanzo a ir a uno de esos, voy a decir, ¿para qué se los damos si no van a saber ni qué hacer? Entonces, más bien que en lugar de andar pensando qué hacemos con eso, deberíamos estar trabajando en proyectos para ponérselos en la mesa. Doctora Mariscal. Yo creo que lo que dice Fernando también tiene que ver un poco con lo que es renovación de equipo. Yo me acuerdo perfectamente cuando llegó el dinero del Banco Mundial. Nuestros laboratorios florecieron. ¿Por qué? Porque nos reequipamos, dimos brincos cuánticos. Brincos cuánticos me refiero, por ejemplo, que no teníamos tecnología convocada, celular, tecnología la pudimos adquirir. Pero ahorita, si tú vas al área biológica, el área que yo conozco, los laboratorios están cayendo. ¿Por qué? Porque no tenemos ni para comprar un mueble para poner una incubadora. O sea, están literalmente detenidos con alfileres. Entonces, yo creo que el impacto de no haber crecido, no haber aportado más, se va a ver en unos años. Lo que lo está salvando ahorita es que esa masa crítica de gente se formó. Que los laboratorios tienen eso, pero ya, ¿cuántos laboratorios están innovando con nuevas tecnologías? Muy pocos, porque no podemos tener el acceso a comprar esos nuevos equipos. Yo tengo una pregunta, porque dijiste que la parte fuerte de la investigación,
es los 4 de la izquierda, porque eran tus indicadores. Y bueno, mi pregunta va en ese sentido, ¿cómo o por qué pones tú, por ejemplo, el que me causa más dudas es el de esfuerzos de los grupos de investigación? ¿O cómo lo mides? ¿O cuál es tu indicador para decir, pues esto es determinante para el crecimiento de la ciencia en México o no es tan determinante? No, es que en realidad los esfuerzos por parte de los grupos de investigación pues no son algo que se pueda medir. O sea, yo solamente lo coloco un poco para hacer justicia, digamos, porque un trabajo muy importante los hacen los grupos de investigación. O sea, simplemente en una comunidad hay gente que le empuja más y que está pensando, bueno, yo les puedo hablar de los casos que conozco. Por ejemplo, Francisco a mí me parece que es una persona que siempre está innovando, pero yo estamos en el campo de bibliotecas y para mí es una gente que siempre está pensando qué hay más allá, qué es lo que sigue. Entonces, así las comunidades independientes de cada área de investigación tiene gente de ese estilo que se va manejando de esa manera. O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Qué sigue? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo vamos a trabajar aquí? Entonces, ese es el esfuerzo al que yo me refiero, porque gran parte de este trabajo que hacen algunas veces los investigadores o los grupos de investigación en conjunto es lo que lleva a obtener resultados importantes. Te voy a poner de ejemplo el caso de este seminario y de hecho de esta nueva línea de investigación de este programa. O sea, es el esfuerzo que hicieron, hasta donde yo sé, varios investigadores. Y si no me equivoco, está el doctor Miguel Ángel, Varios. Sí, son varios. Pero ellos van a llevar finalmente consecuencias que van a ser de beneficio para la comunidad, la propia comunidad de investigadores, porque van a formarlos a ustedes, a los que están en este programa, van a surgir nuevos investigadores. Entonces yo me refiero más que nada a ese tipo de esfuerzos. A mí me gustaría hacer dos comentarios relacionados con lo que mencionó Fernando, lo que no se tomó. Pero antes la propaganda usual para anunciar nuestro próximo seminario. La semana próxima es Semana Santa, pero no tenemos actividad, pero regresamos el 9 de abril, entonces tenemos ya un seminario que nos va a dar, en este caso es algo más conectado con la investigación multidisciplinaria. El doctor José Luis Reyes Sánchez del Departamento de Fisiología, que es un médico profesional, tuvo mucha actividad clínica, se ha dedicado a investigar un elemento que cuando lo mencionó, pues a mí me llamó la atención, cadmio, que casi nunca lo oímos mencionar en problemas de salud, pero él sí se ha dedicado a estudiar los efectos de este elemento en la salud humana y nos va a platicar lo que está haciendo desde el punto de vista multidisciplinar. Bueno, ahora mis dos comentarios. Primero, el tuyo es muy sencillo. También tenemos una tesis que se está haciendo nada más en lo mismo, Rafael, que es estudiar la productividad de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Lo que presentó María Elena es la producción global de todos los investigadores en México, pero de manera específica estudiar la productividad o la producción de los miembros de la ENI no se ha hecho porque es un problema difícil. De hecho, el mismo foro consultivo tiene un grupo de sensometría trabajando sobre eso, por un problema muy sencillo de que cruzar bases de datos, en este caso de sensometría con la base del ENI, no funciona directamente porque muchos de nosotros usamos un nombre como autores muy diferente de nuestro nombre legal, y entonces hacer la conexión así nada más, como más a veces se le dice con motores de búsqueda electrónica, no funciona. Entonces están haciéndolo poco a poco, y uno de nuestros tesis de Rafael Marmolejo lo está haciendo. O sea que esa es una forma de entender que los grupos de investigación, en especial los grupos asociados al Sistema Nacional, son más productivos que el resto, pero es parte de la investigación. Pero el otro, un comentario que va en la dirección reafirmando lo que mencionó Fernando, creo que lo vemos en el IPN. Entonces, en los últimos 4 años, bueno, los datos del ATLA
indicaron un crecimiento muy importante de investigadores en el SNI adscritos al Politécnico. O sea, los últimos 4 años de la administración de Enrique Villa. Entonces, si nos comparamos con el CIMESTAB, que esos mismos 4 años no tuvimos crecimiento de número de investigadores, y casi de manera natural, para incrementar el número de investigadores en el CIMESTAB tiene que estar en el SNI, o sea, es casi 90 y tantos % de los investigadores del CIMESTAB que están en el. Y allá casi lo duplicó. Ahora, ¿cómo lo hizo? Yo creo que lo que hizo fue, porque tenía los mismos problemas de Hacienda, de no crear nuevas plazas, congelar todo lo que fuera posible. Entonces las ingenió para, sin cambiar su presupuesto de plazas, entonces conforme se iban liberando plazas, contratar ahí sí nuevos investigadores que tuvieran perfiles, ¿no? Y entonces con eso ahora también nos enteramos de lo que nos presentó el Pedro Laclet. El IPN ahora rebasa a la UAM en el número de publicaciones. Así está todavía no, pero a la UAM. Entonces ya es la tercera institución académica más productiva después de la UAM y en cuarto lugar la UAM, que tampoco ha crecido mucho en investigadores. Entonces yo creo que en ese sentido sí ha habido un efecto de eficiencia presupuestal administrativa dirigida que puede explicar estos crecimientos. Pero también el lado negativo, Juan Pedro Laclet por lo menos sí se interesó mucho en lo que estamos haciendo en el Atlas, entonces vio los datos que tenemos para 2010 y 2011, donde ya el número, tú lo incluyes ahí en tus gráficas, que hay una pequeña bajada, ¿no?, de disminución. No sabemos si va a ser una fluctuación y otra vez a crecer, pero ya se puede estar dando ese efecto de estancamiento de la ciencia mexicana. Entonces, no sé si vamos a sobrevivir en este sexenio con esos datos, pero esperemos que sí haya algún impacto en la ¿Algún otro comentario? Muchas gracias, María Elena. Soy Yasuhiro Matsumoto del Departamento de Ingeniería Eléctrica, también de este programa de desarrollo de ciencia y tecnología para la sociedad. Y bueno, de forma particular agradezco por el trabajo que ustedes hacen de buscar citas a los artículos. Varios profesores como yo no sé cómo luego encontrar y en qué referencias, y creo que han hecho buen trabajo. Bueno, es a modo de comentario únicamente. Yo creo que este tipo de trabajo es muy importante, pero como que luego nos hace ver que es un poco relativo, qué tan eficiente es el profesor que produce los artículos, qué calidad tiene y cómo está conectado con la parte, digamos, de desarrollo del país, por ejemplo, sea cualitativo, sea económico, que muchas veces sí prácticamente es mejor que esté conectado con la parte económica. Entonces, sí, en México pues ha incrementado mucho la inversión, por ejemplo, la parte automotriz. ¿Qué tanto estamos contribuyendo a esto? No tenemos un dato, o las maquilas, inclusive, que luego no tenemos los datos de crecimiento de estas maquilas y de su productividad. Entonces, como que sí es un poco difícil cómo contribuir la parte económica, pero en algún momento dado se tendría que correlacionar los datos y como comentaron, pues muchos están trabajando en esto. Y tal vez sí, no siempre se pueda y no siempre se deba de hacer esto. Y sí buscar la mejor calidad académica, pero también mejor académica que tanto estamos contribuyendo al país. Entonces son datos que no tenemos en una forma consciente, entonces son relativos. Entonces no sé qué tan absoluto puede ser esos datos, qué tanto realmente estamos implicando para la mejora del país. Entonces son cosas que a mí me gustaría en el futuro pues se impliquen ese tipo de trabajo para velocidad y sí, pues a lo mejor somos muy eficientes. Brasil tiene 3-4 veces más del PIB para ciencia y tecnología, ¿no? Obviamente yo creo que ellos producen más, pero también es relativo todo esto, no hay que ver en forma absoluta. Entonces son cosas que me gustaría saber en el futuro en una forma más absoluta este tipo de datos. Bueno, temas de Pero agradecemos